¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y por fin tenemos aquí ya las notas del parche de la Season 3, de la siguiente actualización que va a llegar prácticamente en unas horitas. Lo primero que tenemos aquí es obviamente la Ranked. Ya lo enseñaron en anteriores directos, también lo traje yo al canal y por fin llegan, pero hay cosas de las que tenemos que hablar del sistema de Rankeds. Lo primero de todo es que la Season 1 de la Ranked, del competitivo, va a durar hasta el día 17 de junio. La Season 3 empieza el día 21 de mayo, así que no vamos a tener un mes completo, pero bueno, por 3-4 días solo. Luego vemos aquí que las Ranked se van a lanzar inicialmente como un sistema beta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las van a quitar? No, pero que van a sufrir cambios. Tanto puede sufrir cambios en las reglas, en las recompensas, en el matchmaking, en las horas de matchmaking, que esto lo vamos a ver ahora porque es algo muy interesante, que se pueden ajustar en futuras actualizaciones. Luego le vemos aquí algo, bueno, bastante obvio, que cada season va a tener 4 semanas operativas de Rankeds. Y luego tenemos, gente, los horarios, que tú dirás, ¿los horarios de qué, Cuchi? Pues los horarios en los que vamos a poder jugar a la Ranked. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo veo bastante bien, por lo menos para el primer mes, que no te metan las Rankeds así y las puedas rushear, que en una semana llegues a Master y ya vuelva a ser el juego muy monótono, que te pongan unas horitas al día y que el resto del día, pues, tengas que jugar ladder o tengas que hacer otras cositas. El sistema horario, gente, es bastante confuso, ya que aquí Discord en teoría te transforma esto al horario actual, ¿vale? De 12 a 9, por lo menos hora española, pero es muy raro ya que en el directo coreano también ponía de 12 a 9 hora coreana. O sea, si hacemos la conversión real de lo que yo creo que van a ser los horarios, es, por lo menos aquí en España, de 7 de la tarde a 4 de la mañana. 9 horas que vamos a tener de Rankeds. La verdad que, bueno, un horario bastante complicado, sinceramente, pero bueno, es lo que tenemos de momento. Luego vemos que las Ranked van a estar disponibles después de conseguir un total de 1000 coronas. Y todas las partidas van a ser en solo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú metas cola en el matchmaking, vas a hacerlo solo. No vas a poder hacerlo ni en dúo ni en trío. Así también nos evitamos de estar jugando Ranked en solo y encontrarnos a dúos y tríos. Los modos en Ranked van a incluir Castle Crasher, Smash Fight y Drop the Beat. Y algo muy interesante es que los modos se van a elegir aleatoriamente en Ranked y luego vemos que podremos piquear y banear galletas después de que se haya determinado el modo y el mapa que vamos a jugar. Y luego tenemos la estructura de las partidas en Ranked, cómo se va a separar todos los rangos, etc. Vemos aquí el tier 1, que es bronce, luego plata, luego oro, luego diamante y por último Master. Y luego fases de Pixie Bands no vamos a tener hasta diamante y maestro, que esto era algo bastante obvio. Vemos aquí también la fase de Pixie Bands, que como hemos visto ya va a empezar en diamante. Cada jugador va a poder banear una galleta y se van a poder banear de 1 hasta 6 galletas por partida. Luego tenemos aquí los requerimientos para Ranked. Vemos que para bronce vas a necesitar 5 galletas o más de nivel 4, para plata 6 o más de nivel 5, para oro 9 o más de nivel 6, para diamante y máster 9 o más de nivel 8. También tendremos obviamente con el inicio de nueva temporada un nuevo Battle Pass que va a traer la nueva galleta que es Cream Soda Cookie, que la tendréis en el canal mañana cuando salga, como siempre, una review completa del personaje. Luego, dejando atrás el sistema de Ranked, vamos con los nuevos mapas. Vemos aquí que tenemos 3 nuevos mapas de Smash Fight. También tendremos 3 nuevos mapas de Jelly Race y un nuevo mapa de Wild Royale. Ahora hay algo muy interesante que el juego necesitaba muchísimo y era las estadísticas de batalla. Cuando tú terminabas una batalla, tú solo sabías las veces que habías matado, las veces que habías muerto, pero no tenías conocimiento del daño que habías realizado, del daño que habías recibido, de la curación, de absolutamente nada. No habían estadísticas. Pues esto cambia el día de mañana con la nueva actualización. Tendremos una pantallita de estadísticas de batalla en la que podremos ver los asesinatos que hemos cometido, las muertes que hemos hecho en partida, el daño que hemos realizado, el que hemos recibido y la curación. Sí que es verdad que
aquí nos hemos quejado todos de que podrían haber puesto por lo menos un simbolito para todos los support que fuera asistencias. La verdad que es algo que he hecho en falta y que espero que en un futuro implementen. Luego vemos, obviamente, como cada actualización, más mejoras en el matchmaking. Nos están diciendo que las mejoras en el emparejamiento anunciadas el 14 de mayo ya están disponibles. Se ha perfeccionado la lógica de prioridad en el emparejamiento de grupos de 3 jugadores según el rango de puntuación para mejorar las partidas generales. En los rangos de puntuación más altos, el sistema buscará partidas entre grupos durante un periodo más largo antes de ampliar la búsqueda. Y, por último, se han introducido mejoras adicionales para evitar que se repitan las mismas experiencias de emparejamiento. Luego tenemos mejoras en la performance. Se ha optimizado el proceso de inicio de la aplicación la primera vez que se abre y se han reducido los casos de bloqueos y cuelgues inesperados durante el juego. Luego tendremos mejoras en el auto-aim. Aquí nos dicen que se ha añadido una nueva opción de selección automática de objetivos que da como prioridad la galleta con menos puntos de vida. Luego tenemos cambios en el sistema de gacha de skins. Cuando hay ítems, cuando hay skins ocultas, como puede ser la de Cherry Cookie en el banner del dragón, ahora se garantizará la aparición de un objeto oculto cada 100 intentos. Luego tendremos también mejoras en las misiones, por fin, que llevamos un mes prácticamente, por lo menos yo, sin ninguna misión. Ahora nos dicen que se han ampliado las misiones de las galletas para que los jugadores podamos seguir obteniendo recompensas adicionales incluso después de completar todas las misiones disponibles. Y luego tendremos cambios en el tutorial. Bueno, básicamente para que sea más inmersivo y que los nuevos players, los nuevos jugadores tengan una mejor experiencia. Y por último tendremos otros ajustes no tan importantes, pero que siempre está bien tenerlos en cuenta. Y es que el ataque básico y la habilidad especial de Jerky mostraban el mismo nombre de habilidad. Entonces ahora el ataque básico, en vez de llamarse Explosive Talisman, que aquí han puesto Talisman, increíble, ahora se llamará Jerky Talisman. Y eso es todo, gente. Me queda solo una cosita por enseñaros y es el nuevo banner de skins que lo vais a ver al final del vídeo, no sin antes despedirme como siempre. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que por supuesto os ayude y nos vemos en el siguiente, gente. Quedaos hasta el final porque vais a ver las nuevas skins que van a implementar probablemente a mitad de junio. Chao, gente.